todo, muchas gracias a Claudia, a Patricia y en general a la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata por esta invitación. Espero no aburrirlos demasiado porque mi presentación va a ser un poco menos entretenida que la de Flavia. Yo me voy a centrar, a pedido de las organizadoras, en hacer un análisis crítico del enfoque equilibrado e integrador que ha aparecido en los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires, el de primaria y el de inicial. Y aunque no con ese nombre, tiene algunos aspectos que también están incluidos en las bases curriculares comunes de Brasil. Me voy a tomar como eje para el análisis un documento que se llama así, Enfoque Equilibrado e Integrador, creo que orientaciones para su enseñanza, y voy a hacer algunas alusiones a otros documentos de la provincia, en particular el diseño curricular de primaria en el área de prácticas del lenguaje, y alguna cita menos de la que me hubiera gustado hacer para la gente de la Universidad de Bahía de las bases curriculares. Bueno, antes de hacer el análisis quiero compartir con ustedes que lo voy a hacer desde algunos supuestos centrales de nuestra propia perspectiva didáctica acerca de la alfabetización en particular, en general de la enseñanza de la lectura y la escritura en la escuela, pero más particularmente de la alfabetización inicial. Yo voy a dar por sentadas muchas cuestiones de nuestra perspectiva didáctica. Espero que luego, quienes no la conozco mucho, si hay algo que quedó oscuro lo pregunten, por favor, porque no tengo más remedio que dar algo por sentado. ¿Cuáles son esos supuestos? En primer lugar, que elaborar hipótesis didácticas supone establecer relaciones entre lo que sabemos del objeto de conocimiento y lo que sabemos acerca de cómo los sujetos abordan ese objeto. Para citar una frase de Gérard Vergniaud, el psicólogo didacta de la matemática, que me gusta mucho, esto es mirar los objetos de enseñanza desde las conceptualizaciones de los niños y mirar las conceptualizaciones de los niños desde los objetos de enseñanza. Por otro lado, me voy a referir a una hipótesis didáctica que atravesó todo nuestro trabajo, o sea, los proyectos de enseñanza y las investigaciones acerca de su desarrollo en el aula desde el comienzo. Estas propuestas e investigaciones están teñidas por la intención de contribuir a evitar el fracaso escolar, entendido como fracaso de la institución escolar en la alfabetización de los niños. Los proyectos que elaboramos están siempre atravesados por una hipótesis central: para que todos los niños aprendan, es crucial acercar la enseñanza al aprendizaje. Desde esa perspectiva es que estoy mirando, en primer lugar, qué es lo que intenta equilibrar el enfoque equilibrado. En el documento, en el que estoy tomando como eje, se define el enfoque así. Se trata de una propuesta para enseñar a leer y a escribir que integra diferentes tipos de conocimiento y supera las antinomias aparentemente irreconciliables de varios enfoques o métodos. Las prácticas del lenguaje y el conocimiento sobre el sistema lingüístico se presentan en forma integrada y equilibrada dentro de las secuencias de enseñanza
con intencionalidad comunicativa. Les pido que retengan la pregunta de si efectivamente esas antinomias que se pretenden superar aquí son reconciliables. Volveré a eso al final de la exposición. En otro lugar, y yo no tengo, perdón, paréntesis, no tengo que hacer lo que hizo Flavia de tachar los nombres, porque no hay nombres en los documentos. Y eso me permite... me permite entender que estoy haciendo un análisis crítico de una política educativa de estos últimos años y que tiene como trasfondo que se trata de una actualización de un diseño curricular anterior hecho durante la gestión anterior cuando Mirta Torres dirigía la educación. Era directora de educación primaria en la provincia. En este enfoque se valorizan los caminos recorridos en la provincia de Buenos Aires, en los que se destaca la dimensión social del lenguaje en diferentes ámbitos: la literatura, la formación del estudiante y del ciudadano. Y sostienen luego que el eje está puesto en que los alumnos se apropien de diferentes prácticas sociales del lenguaje y enuncian algunas. Al mismo tiempo, sigue el documento, ¿no? Dado que estas prácticas están sostenidas en un determinado sistema de escritura, paréntesis, las prácticas de lectura y escritura están sostenidas no solo en un sistema de escritura, también en un sistema de escritura, pero están sostenidas en el lenguaje escrito, en sus diferencias con la oralidad, en la forma en que es posible crear en la institución escolar comunidades de lectores y escritores donde los chicos tengan posibilidad de comenzar a ejercer prácticas como lectores y escritores. Entonces, dado que estas prácticas están sostenidas en un determinado sistema de escritura, es indispensable que se enfatice en su conocimiento con el fin de que los niños conozcan el funcionamiento de ese sistema. Para ello, es necesario que tengan oportunidades de identificar, conocer y reconstruir los diferentes niveles lingüísticos: discursivo, pragmático, léxico, sintáctico, morfológico y fonológico, tal como se explicitará más adelante en estas páginas. Vuelvo un momentito atrás para decirles que cuando yo leí este fragmento en donde se dice que, hablando de la alfabetización, que es necesario conocer el sistema lingüístico, pensé que estaban usando de manera alternativa e intercambiable la idea de sistema lingüístico, que se refiere a la lengua en general, tanto oral como escrita, pero predominantemente a la lengua oral, y que había ahí alguna confusión. Sin embargo, cuando llegué a este otro párrafo, descubrí algo que realmente me sorprendió, que es la idea de que es necesario durante el periodo de la alfabetización inicial reconstruir los diferentes niveles lingüísticos, que allí están enunciados, aunque en rigor el discursivo y el pragmático no son exactamente niveles lingüísticos, porque estudian las prácticas del lenguaje. El discurso es un nivel de análisis, una unidad de análisis diferente de la lengua que involucra las intenciones del hablante o del escritor, los efectos que pretende producir en el destinatario.
lo que presupone acerca de lo que el destinatario piensa, siente y cómo va a reaccionar frente a eso, etc. Y el nivel pragmático, creo que Austin, que produjo la teoría de los actos de habla, hacer cosas con palabras, estaría muy sorprendido de ver reducido a un nivel lingüístico su teoría. Los otros sí son niveles lingüísticos. Bien, signo de interrogación sobre esto. Para nosotros, la idea de que es necesario hacer la construcción gramatical y también fonológica antes de la alfabetización inicial o en su transcurso es algo extraña porque desde nuestra perspectiva y relacionada con lingüistas y antropólogos de la escritura que han estudiado esta cuestión, parece estar claro que la escritura misma cumple un papel relevante en la posibilidad de hacer gramática. De hecho, al menos no conocemos que antes de la posibilidad de utilizar la escritura hubiera existido producción gramatical. La apoyatura de la escritura que fija el lenguaje, que permite considerarlo como objeto de reflexión, parece crucial para poder pensar sobre ella. Doy unas breves citas, la primera es de Giorgio Cardona. Dice: debemos a la escritura el poder de imaginar la lengua como algo pensable. Se puede pensar en las palabras, verlas, sacarlas de contexto. Y Claire Blanche Badaliste señala que en la época moderna y sobre todo a partir de Jacques Goury, una gran parte de los autores estiman que sin escritura no es posible lograr un análisis de la lengua. Imposible acceder a la noción de palabra y menos aún a los componentes de la palabra y a las diferentes formas de conciencia lingüística. Y un gran lingüista mexicano, Luis Lara, señala que la fugacidad del lenguaje oral hace muy difícil centrarse en pensar sobre el lenguaje y que es imprescindible para poder reflexionar sobre él que esté objetivado, y por eso la escritura ha sido un importante instrumento a partir del cual fue posible estudiar tanto aspectos gramaticales como fonológicos. Señala luego que solo reconociendo el proceso intelectual que llevó a producir la escritura se puede comprender que el verdadero papel que tuvo la escritura en la identificación de las características de la lengua. Bueno, dicho eso, quiero mostrarles algunos pantallazos muy breves. Esto está extraído del diseño curricular del nivel primario. El diseño curricular del nivel primario presenta unos cuadros que tienen a la izquierda, en la columna de la izquierda, categorías que son leer a través del docente, leer por sí mismos los chicos, escribir a través del docente y escribir los chicos por sí mismos. En nuestra propuesta y en el diseño que esta actualización está actualizando, valga la redundancia, estas cuatro son las situaciones fundamentales, situaciones didácticas fundamentales en la alfabetización según nuestra perspectiva didáctica. En el caso del diseño, no se sabe qué son. Yo supongo que es porque seguirán siendo situaciones didácticas, quizá no dice nada arriba y no está anunciado antes de qué se trata. Las otras columnas se refieren a los contenidos y modos de conocer, a las situaciones de enseñanza y a los indicadores de avance.
Lo que yo quiero mostrarles con estos ejemplos es la alternancia, yo diría la yuxtaposición alternante, más que integración o equilibración, de cuestiones vinculadas con las prácticas del lenguaje y cuestiones vinculadas con la correspondencia fonema-grafema o con conceptos gramaticales en la unidad pedagógica. Perdón, olvidé decir que esto lo estoy sacando de la parte del diseño que se refiere a la unidad pedagógica. En relación con leer a través del docente en torno a lo literario, porque retoman aquí los tres ámbitos en los cuales se lee y se escribe, eso también está tomado del diseño curricular anterior. Yo creo que ustedes ya los deben haber leído. Son prácticas, subrayo el tercero, por ejemplo, establecer relaciones intertextuales. ¿Sí? No sé si nosotros deberíamos justificarlas eficazmente, porque eso ya tiene que ver con la evaluación y esto es un contenido, pero en todo caso establecer relaciones entre textos conocidos es algo que es indudablemente una práctica de los lectores que vale la pena que los chicos aprendan. Bien. En los indicadores de avance también podríamos compartirlos, hay muchos, yo seleccioné algunos como muestra, porque son que relacionen el texto leído con otros textos leídos o escuchados, con experiencias vividas, con películas vistas y puedan fundamentarlo. Es decir, que puedan ir haciendo suyo el material literario que leen y que confronten con sus compañeros diferentes interpretaciones sobre lo leído a partir de la relectura. Ahora bien, en leer por sí mismos, seguimos con esa misma columna, pero hay otro contenido que es incrementar el conocimiento lingüístico como un modo de acceso a la lectura. Miren simplemente lo que está marcado en negrita. Yo me quiero imaginar a chicos de 6 años identificar en un sistema de escritura del cual están tratando de apropiarse prefijos o sufijos frecuentes como esos que allí están para identificar significados. En cuanto a identificar marcas del plural, de género, etc., bueno, después voy a analizarlo, pero nosotros a veces hacemos eso. Por ejemplo, las marcas de género y número son marcas morfológicas del castellano especialmente significativas, porque distinguen lo que ya dije, los géneros y la cantidad. Entonces, muchas veces, si un chico está escribiendo, qué sé yo, mi amigo, nosotros le preguntamos, ay, si lo contaras sobre todos tus amigos, ¿cómo escribirías? Y efectivamente ubicar esa S que hace falta agregar ahí especialmente tiene significado para los chicos. Ahora, eso es algo que hacemos en la intervención, que está centrado en qué les sugerimos a los chicos que piensen, pero nunca les pediríamos que tomen conciencia de eso identificando marcas del plural. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, en los indicadores de avance, entre los varios que plantean, están que utilicen palabras conocidas de memoria como referente para leer otras nuevas, situación productiva para reconocer nuevos indicios y avanzar en la lectura, e inmediatamente después que conozcan el principio alfabético en la lectura y reconozcan las relaciones progresivamente entre fonemas y grafemas. No sé lo que quiere decir progresivamente y no sé si habrá algún intermediario entre utilizar palabras conocidas de memoria para interpretar otras
y que conozcan el principio alfabético. Es como pasar un camino, no sé cómo decirlo, pero es como saltar un recorrido muy grande de repente. En otros lugares parece que lo que se dice fuese lo mismo del diseño anterior. No sé si lo es, porque no lo comparé, ¿sí? Pero aquí se habla de buscar en el texto pistas para verificar las anticipaciones realizadas y ajustarlas, guiándose por indicios cuantitativos y cualitativos. Muchas situaciones de lectura que hemos planteado y que hemos analizado e investigado les piden a los chicos les hacen estos pedidos a los chicos. En otro quehacer de la lectura de los chicos por sí mismos aparece, se trata de leer textos breves y analizarlos. Uno de los 2 o 3 contenidos que aparece es seleccionar palabras de esos textos y analizarlos en sonidos, familias de palabras, prefijos, palabras derivadas, flexión de género y número. De nuevo, algunas de estas cuestiones uno podría hacerlas como intervención productiva en la escritura, pero analizar la palabra, imaginemos, por ejemplo, que un chico haya escrito esa palabra según la hipótesis silábica. ¿Cómo haríamos para analizar el prefijo? Ese es un problema nuestro. No es del documento, porque no se contempla la posibilidad de que los chicos escriban según sus hipótesis. Ya llegaré allí. Bueno, y en los indicadores de avance se destaca que utilicen los mecanismos de conversión de grafemas en fonemas para la lectura cada vez más autónoma y complementen la información con las anticipaciones para interpretar. La situación de escritura es la que resulta más fuerte en relación con la correspondencia grafema-fonema. Es donde está más subrayado comprender el principio alfabético, reconocer que las palabras están formadas por grafemas que se corresponden con fonemas, reconocer las relaciones entre fonemas y grafemas, descubrir las relaciones de correspondencia. Bueno, entonces me introduzco de lleno en el problema de la correspondencia fonema-grafema. Diría Flavia, ahora hablo yo. Sí. Y voy a mirar el problema desde el objeto de conocimiento. ¿Qué es un fonema? Según el documento, los fonemas son las unidades menores del sistema. No aclaran de cuál, pero supongo que es de la lengua, del aspecto fonológico de la oralidad. Si bien no tienen significado, lo contrastan. Por ejemplo, el fonema que ahí está representado no tiene un significado por sí mismo, pero la presencia de ese fonema o su ausencia modifica el significado de las palabras pato, ato. Bueno, hay varios aspectos que son correctos, pero se olvidaron de un pequeño detalle. El pequeño detalle es que según la fonología, los fonemas son unidades abstractas que no corresponden a ningún sonido pronunciable, por eso yo no pronuncié el fonema que está representado allí entre barras, ni escuchable. Su función es distinguir significados, como ellos dicen. ¿Qué quiere decir eso? Que dado un par mínimo, es decir, 2 palabras que difieren solo en un sonido, se entiende que el segmento de cada una de esas palabras que distingue los 2 significados es un fonema. Por ejemplo, entre la distinción
entre mesa y pesa, define que existen esos dos fonemas que allí grafiqué, ¿sí? Lo mismo con las otras palabras. Además, como señala Claire Blanche-Leunister, la tendencia general de las escrituras es no tomar en cuenta las diferencias regionales y adoptar una especie de punto de vista panregional. El resultado, fíjense bien lo que dice la lingüista, que es una de las más importantes analistas del lenguaje oral. La escritura no refleja nunca la pronunciación de todos y no corresponde exactamente a la pronunciación de nadie, lo cual hace muy útil que los chicos centren su trabajo en reconocer no fonemas, porque no pueden reconocer fonemas, sino sonidos. ¿Qué quiere decir con eso, Claire? Que las variaciones en diferentes dialectos del castellano, digo yo, no constituyen fonemas, ya que no distinguen significados. Por ejemplo, un ejemplo, la palabra llave. Un correntino no la pronuncia de la misma manera que yo, pronuncia algo así como el llave. Un venezolano pronuncia algo que no sé reproducir a pesar de haber vivido 12 años en Venezuela, pero que sería algo así como llave. Esa distinción entre esos tres sonidos no es una distinción fonemática, porque los correntinos, los porteños y los caraqueños entendemos lo mismo si decimos pásame la llave, ¿sí? Sea como fuere que lo pronunciemos. Es simplemente una variante dialectal en fonología o en fonética, se llaman alófonos. Son las variaciones que puede tener un mismo sonido en diferentes comunidades lingüísticas. Pero además se están dando cuenta de que estoy poniendo en cuestión la correspondencia grafema-fonema, ¿no? Además, los sonidos correspondientes a un mismo fonema varían en función de su posición en la palabra. Nosotros escribimos N, la letra N, no estoy pronunciando el fonema, tanto en norma legal, como en envío. Cuando tengan ganas, pronuncien las dos y verán que cuando está representando un sonido nasal, la N corresponde a un sonido que no tiene nada que ver con la N cuando es inicial de palabra o inicial de sílaba. Lo mismo pasa con gato y pago, con ese fonema, depende la pronunciación del lugar en la palabra, puede ser mucho más fuerte, más débil, más nasal, más gutural, depende de qué se trata. Y además, el castellano de América no renuncia a distinciones establecidas en la pronunciación de España, por ejemplo, la famosa de ZCS, y para colmo, la escritura castellana conserva distinciones que ya no existen en ninguna variedad oral del castellano. Por ejemplo, la diferencia entre esos dos sonidos que en castellano se ha perdido en la Edad Media. Es decir, que es un problema ortográfico para los españoles también, no solamente para nosotros. Esas dos letras corresponden a un único fonema. En cambio, esa distinción sigue presente en portugués y también en francés. No me atrevo a dar el ejemplo en portugués, pero en francés, livre quiere decir libro y libre quiere decir libre. Es distintivo de palabra, por lo tanto tiene valor fonemático. Esto depende de la lengua, ¿sí? Bien. Bueno, voy a pasar mucho más brevemente sobre qué es un grafema. ¿Qué es un grafema? No está definido en el documento que estoy analizando, o sea que uno tiene que suponer qué quieren decir con esto.
con la correspondencia fonema-grafema. Lo que sí quiero decirles es que la discusión sobre qué es un grafema entre los lingüistas es suficientemente grande como para que haya un artículo de Jean-Christophe Pellat que se llama Inventario Crítico de las Definiciones de Grafema, en un libro cuya compiladora es Nina Katash, la más importante teorizadora de la lengua escrita, que yo conozco por lo menos. Según algunas interpretaciones, grafema es igual a letra. En relación con eso, Pellat dice, si es lo mismo, creo que es Cardona el que dice eso, ¿para qué ponerle otro nombre a algo que todos ya conocemos desde hace siglos, únicamente para darle una connotación científica, que últimamente queda muy bien porque todo debe tener evidencia científica, aunque no sepamos muy bien qué sentido se le atribuye a ese requisito. Para otros lingüistas, grafema es la unidad correspondiente al fonema en la escritura. Esto es diferente de que el grafema es igual a una letra, porque la unidad de la escritura correspondiente a un fonema puede no ser una sola letra, sino una combinación de letras. Por ejemplo, lo que estoy mostrando allí. Para los lingüistas que están estudiando en estas 2 últimas décadas más o menos la lengua escrita como una entidad independiente de la oralidad, o sea que intentan hacer una teoría de la lengua escrita sin ponerla constantemente en referencia con la unidad, con la lengua oral, se entiende por grafema la unidad mínima del sistema de escritura independiente de la oralidad, no solo las letras o combinaciones de letras, sino también signos de puntuación, espacios entre palabras, que son unidades muy significativas en la escritura. Yo supongo que la idea de grafema debe ser una de las 2 primeras para el documento que estamos analizando. Esta problemática de la correspondencia fonema-grafema no es planteada para nada, salvo una excepción que después les voy a contar, en el documento sobre el enfoque equilibrado e integrador. En cambio, en las bases curriculares comunes de Brasil, probablemente porque los autores o algunos de los autores son lingüistas, aparece una especie de conflicto en relación con esta cuestión, porque ellos también están favoreciendo la correspondencia fonema-grafema desde el primer momento de la alfabetización, al menos en la escuela primaria, pero ellos plantean que en la construcción de esos conocimientos hay 3 relaciones que son muy importantes. Las relaciones entre la variedad de lengua oral hablada y la lengua escrita, miradas desde la perspectiva sociolingüística, o sea que están contemplando el problema de las variedades dialectales, y los tipos de relaciones fono-ortográficas del portugués de Brasil y la estructura de las sílabas. Y luego dicen, mencionamos la primera relación al decir que el niño está relacionado con las letras, está relacionando con las letras no propiamente los fonemas, que son entidades abstractas de la lengua, sino los fonos o alófonos de su variedad lingüística, que son entidades concretas del habla. O sea, reconocen que no se trata de que para los chicos es imposible pensar en los fonemas que además no se pronunciarían, o sea, qué correspondencia podrían establecer. Y luego señalan, de 26 grafemas de nuestro alfabeto, apenas 7, y luego hacen a pie de página una salvedad que en realidad son menos de 7 porque hay variedades dialectales sobre la D y la T, presentan una relación regular directa entre fonema y grafema, y esas son justamente las consonantes bilabiales, glotodentales, son los puntos de articulación de la pronunciación de los sonidos. Uno se pregunta si
de 26 letras son tan pequeñas, yo no las conté en castellano, pero debemos andar más o menos por esa misma cantidad. ¿Cuál es la importancia de comenzar la alfabetización enseñando en forma explícita, como lo pide el documento, la correspondencia fonema-grafema, que va a servir solo para 5 letras? No sé cómo los chicos podrán hacer para establecer las otras. Bueno, en el caso del documento provincial que estoy comentando, el único lugar donde se plantea el problema involucrado en lo que se está preconizando es cuando explican por qué en este enfoque no se empieza por la fonología. Y menos mal que no empiezan por la fonología, porque yo cursé esa materia en la maestría en lingüística, no me imagino a los chicos de 6 años. Bueno, la palabra fonología es usada con los sentidos más diferentes que ustedes puedan imaginar en el documento. El enfoque equilibrado e integrador parte de los textos, no de las letras, y luego sigue explicando por qué parte de los textos. En cambio, los enfoques de corte fonológico comienzan por las letras y los mecanismos de conversión. ¿Por qué no consideramos conveniente comenzar por ahí? En realidad, estos enfoques enfatizan en la necesidad de mecanizar la conversión de grafemas en fonemas a partir de la suposición de que el castellano es una lengua transparente. Si bien no es el castellano, sino la relación entre lengua escrita y lengua oral, ¿no? Si bien en comparación con otras lenguas el castellano parece serlo, en realidad tiene un sinfín de posibilidades a la hora de convertir fonemas en grafemas. Este sinfín, y luego dice cuáles, ¿sí? Da algunos ejemplos. Este sinfín de posibilidades que hay a la hora de convertir fonemas en grafemas no parece suficiente para tomar conciencia, o por lo menos para interrogarse acerca de cuál es el sentido de enseñarles explícitamente esto a los chicos. Bueno, hasta aquí mis consideraciones sobre la correspondencia fonema-grafema vistas desde el punto de vista del objeto de conocimiento, es decir, tomando aportes de la lingüística y de la fonología. Paso ahora a preguntarme el otro lado que es fundamental tener en cuenta cuando uno toma decisiones didácticas, que es cómo se considera la actividad cognitiva de los alumnos. El documento sobre el enfoque equilibrado comienza con este epígrafe. Esta es una cita del documento curricular de primaria. La escuela es el espacio público donde se produce el encuentro sistemático entre estudiantes, docentes y conocimiento, que tiene la responsabilidad indelegable de generar las mejores condiciones de enseñanza para garantizar el desarrollo de las trayectorias educativas de todos los alumnos en los tiempos previstos en el contexto de las particularidades de cada estudiante. Y en otro lugar señala, en este enfoque se contempla la diversidad y singularidad de los niños al proporcionar a cada uno lo que necesita para aprender. Yo me pregunto, ¿a qué llaman encuentro sistemático entre estudiantes, docentes y conocimiento? Sospecho que es a la imposición de una visión particular sobre el sistema de escritura, que es la visión de los adultos alfabetizados, no a un diálogo entre docente y alumnos acerca del objeto del conocimiento que pueda permitir tender puentes entre la definición, digamos, del sistema de escritura y las conceptualizaciones de los chicos. Tampoco entiendo cómo toman en cuenta la diversidad y singularidad de los niños. ¿Cómo harán, no?, para darse cuenta si no saben nada acerca de la idea, o mejor dicho, deciden no tomar en cuenta cómo los chicos abordan ese objeto de conocimiento. Por otro lado, y aquí es el único lugar donde hay
donde se puede vislumbrar que en algún momento se toman en cuenta las ideas de los chicos, es en la actualización del documento del nivel inicial, donde se plantea desde el enfoque alfabetizador equilibrado, la enseñanza de la lectura y la escritura supone la recuperación de los conocimientos de los niños en los distintos ámbitos y en relación a las prácticas del lenguaje apunta a la construcción de sentidos y significados cada vez más ajustados a las distintas situaciones. ¿Dónde se ve en el resto del documento? Esto por supuesto forma parte de la introducción de prácticas del lenguaje. El único lugar donde aparecen los conocimientos de los chicos es en un apartado con cuadros que se llama trayectoria desde un lugar hacia otro, referido a diferentes objetos de conocimiento. Seleccioné el de escritura, en donde se plantea que al iniciar las experiencias, los chicos desarrollarán formas personales de escritura. Pero apenas entramos en el desarrollo de las experiencias, no sé qué intervalo de tiempo habrá desde el inicio hasta el desarrollo, establecer correspondencias entre los sonidos del habla y los grafemas, aparte reconozcamos que por lo menos dice sonidos del habla, y los grafemas a partir del reconocimiento de palabras que aparecen en textos sencillos. Bueno, y al finalizar las experiencias, producir la escritura de algunas palabras incluidas en los textos a partir de tal y tal. Por favor, solo producir la escritura de algunas palabras conocidas en los textos, no vaya a ser que me aparezca una escritura no convencional. Claramente es un planteo que vuelve a alejar la enseñanza del aprendizaje. La posibilidad de que los chicos desplieguen sus hipótesis personales acerca de la escritura queda reducida a un periodo muy breve. Inmediatamente después se inicia la enseñanza del principio alfabético sin entablar ningún diálogo con las conceptualizaciones de los niños. Esto me pareció fuerte porque se empieza reconociendo que los chicos tienen ideas personales o conceptualizaciones personales acerca de la escritura. O sea que sabemos que los chicos producen conocimientos sobre el sistema de escritura y decidimos no tomarlos en cuenta salvo los primeros días de clase. Por otra parte, corresponde que nos preguntemos cómo abordarán los niños que no tienen la suerte de haber elaborado la hipótesis alfabética antes de ingresar en la escuela primaria, porque lo que voy a dar ahora se refiere al documento sobre enfoque equilibrado y está localizado en la unidad pedagógica, cuando se les plantean actividades como estas que están propuestas en ese documento. Integrar sonidos para formar una palabra. El docente expresa fonemas de, espero que exprese sonidos porque no sé si no cómo se las arreglará, y luego pregunta a los niños qué palabra formó. No se trata de deletrear, que sería decir el nombre de la letra, sino de expresar el sonido de cada uno. Les diré que los chicos entenderían más si les dijeran los nombres de las letras. Estoy segura, no es una suposición. Otra situación, desintegrar los sonidos de una palabra. Se presentan imágenes con una rayita para cada fonema para completar. Bueno, es como jugar al ahorcado, solo que uno sabe de entrada qué palabra es reloj, y los chicos tienen, dice, al trabajarse oralmente, los niños dirán los sonidos y el docente los irá escribiendo para facilitar la asociación fonema-grafema. Si el chico tiene que decir los sonidos, es decir, que tiene que aislar cada sonido puro, y él, por ejemplo, tiene una hipótesis silábica acerca de la escritura, simplemente no va a poder hacer esto, ¿sí? Seguramente dirá reloj y le sobrarán unas cuantas rayitas.
Y el docente, Dios sabe qué hará. Yo espero que los docentes no le lleven el apunte a este documento, por lo menos a esta parte. Una vez que los niños afiancen esta conversión, podrán realizar la actividad con autonomía. Ahora, ¿cómo hacen para afianzar la conversión? Identificar la cantidad de sonidos que componen una palabra. Se le pregunta a los niños cuántos sonidos tiene la palabra sapo. Una. Sí, o dos, porque es una sílaba. Y todo eso depende de en qué momento de construcción de la escritura esté el chico. Reconocer qué palabra se forma si se omite algún sonido. Y se pregunta a los chicos, esta es una actividad típica de las indagaciones de conciencia fonológica, solamente que no se hace con escritura. Eso es una virtud que tiene esto, que siempre está relacionando con la escritura. Una virtud comparada con otras cosas más alejadas de la cuestión. Bueno, el problema que subyace a esto es otra vez, pero ahora mirado desde el punto de vista de los sujetos cognoscentes, qué tipo de relación se establece entre la oralidad y la escritura. ¿Es una relación unilateral o es una relación dialéctica? Para el caso específico que nos ocupa, el análisis de la oralidad en términos de fonemas o de sonidos, ¿es prerequisito para escribir alfabéticamente? ¿O bien la escritura alfabética hace posible un análisis de la oralidad en segmentos mínimos, sonidos, al que no se arribaría si no se aprendiera a escribir? Nosotros hace mucho tiempo que tenemos pistas que indican que el conocimiento de la escritura retroactúa sobre la posibilidad de representarse la oralidad. Hay un artículo de Liliana Tolchinsky en Nuevas Perspectivas sobre no me acuerdo, es un libro compilado por Emilia, ¿cómo se llama? Los procesos de lectura y escritura. Sobre los procesos de lectura y escritura, gracias, se me voló. Es un libro compilado por Emilia Ferreiro y Margarita Gómez Palacio y está publicado en 1982, hace unos años. Liliana había hecho una de sus primeras investigaciones en Israel, pero en este caso comparando con dos muestras, una israelí y otra catalana, trabajando acerca de cómo los adultos alfabetizados y muy alfabetizados, porque eran universitarios en ambos casos, cuáles eran según ellos las unidades mínimas de la oralidad. Y encontró que los recortes que los sujetos hacían sobre la oralidad estaban en estrecha relación con el sistema de escritura que conocían. En tanto que los catalanes recortaban en sonidos puros porque su sistema es alfabético, los hablantes nativos de hebreo recortaban en unidades mayores que los segmentos puros y Liliana suponía que eso se debía a que el hebreo, la escritura del hebreo es consonántica, no representa todos los sonidos, sino solo algunos. Por otra parte, más o menos en la misma época, en los primeros años de nuestra investigación didáctica en Venezuela, en realidad es un tipo de actividades que desechamos después del primer año, nosotros habíamos planteado algunas actividades, voy a decir una antigüedad, todavía se dice hablar en radragas. Existe una cancioncita que es La mar estaba serena, Lemer esteve serene, bueno, Venezuela era París se quema París, Pérez se queme Pérez. Bueno, como era una práctica social, nosotros nos sentimos autorizados a introducirla con la expectativa de que los chicos que sostenían una hipótesis silábica acerca de la escritura, a través de sus juegos pudieran empezar a aislar algunos sonidos.
¿qué nos pasó? Que únicamente los chicos que ya estaban en nivel alfabético podían jugar este juego, con lo cual nos dimos cuenta que no iba a servir para nada y que aparentemente hacía falta haber empezado a construir la hipótesis alfabética para entender qué era lo que les estábamos planteando con ese juego, que era totalmente oral, ¿sí? Mucho más recientemente, un programa de investigación en el cual trabajaron diferentes colegas, entre las cuales Claudia Molinari, que es aquí presente, estudiaron las relaciones entre las conceptualizaciones sobre la escritura y el análisis de la oralidad. Lo voy a contar de una manera terriblemente sintética porque no hay ninguna otra posibilidad en esta situación. Entre otros resultados relevantes, estas investigaciones mostraron que hay una relación directa entre el nivel de conceptualización de la escritura y las posibilidades de los chicos de segmentar oralmente las palabras, que la apoyatura en las letras es central para el análisis de las palabras, que no todos los chicos que escriben alfabéticamente consiguen aislar oralmente todas las consonantes y vocales incluidas en la palabra, es decir, que en algunos casos ni siquiera es suficiente que el chico haya descubierto, en el caso de la escritura, el principio alfabético, gracias Claudia, para que pueda hacerlo a nivel oral. Y cuando se les pide que analicen palabras oralmente, para los niños parece más accesible, esto lo encontró Celia Zamudio, pensar en las letras que componen las palabras que pensar en los sonidos, consonantes o vocales. Es decir, que la identificación de los segmentos parece resultar de los esfuerzos de los chicos por entender lo que representan las letras. Entonces, ¿por qué insistir en que la comprensión de la correspondencia sonido-letra tiene que ser previa al desarrollo del proceso de apropiación de la escritura, a la enseñanza y el aprendizaje escolar que permiten que los chicos terminen de apropiarse del principio alfabético que rige el sistema de escritura con todas las enorme cantidad de excepciones que tiene ese principio. Yo creo que, no sé cómo ando de tiempo, pero creo que voy a saltear todo esto, que después si hay lugar lo podemos decir, que era un pedido especial, tenía unas perlas y unas... En las preguntas por ahí. Y unas caricaturas, sí. Al final del documento, los autores, no sé, la política educativa, se plantea algo que me parece una misión imposible, que es lograr que este enfoque no sea considerado como un retorno a los métodos fónicos. Y entonces hay un punto en donde se señalan que no es el enfoque equilibrado e integrador y hacen un punteo de diferentes cuestiones que no es. Uno es que no enseña primero las letras o sílabas para luego unirlas en palabras y frases y que no es de letreo o de codificación sin sentido. Bueno, a modo de cierre, quisiera decir que el enfoque equilibrado parece ignorar tanto la complejidad del objeto de conocimiento como la actividad cognitiva de los sujetos que interactúan con ese objeto. La insistencia en enseñar en forma explícita la correspondencia fonema-grafema está vinculada con una simplificación flagrante de las relaciones oralidad y escritura. Se supone que las unidades de la oralidad están dadas y que es suficiente con enseñarlas de la escritura. Se supone, eso está muy claro en el ejemplo en donde la maestra tiene que decir los chicos tienen que decir p, a, t, o, y la maestra lo va escribiendo. O sea, lo que los chicos no saben, según esto, es cuáles son las letras que corresponden a esos sonidos que ellos perfectamente pueden reconocer.
Entonces, como están dadas, es suficiente con enseñar la escritura y también se supone que es posible enseñar la correspondencia entre unas y otras sin problematizarla. Además, al cerrar la posibilidad de que los chicos expresen sus ideas sobre la escritura, resulta imposible tender puentes entre lo que se quiere enseñar y lo que ellos piensan. Esto implica un fuerte riesgo de volver a incrementar el fracaso de la escuela en la alfabetización. Parece que las antinomias, que había una pregunta inicial, si lo recuerdan, no son aparentes, sino bien reales. Si se pretende guardar un mínimo de coherencia, no es posible equilibrar ni integrar concepciones opuestas del objeto de enseñanza y del sujeto de aprendizaje. Nada más.